Pues sean todos bienvenidos. Es un placer para mí poder llegar ante ustedes y lo hacemos a través de estos medios. Y somos agradecidos al Señor porque el Señor nos permite poder vivir hasta el día de hoy. Pues reconocemos que es el Señor quien rige nuestras vidas y nuestras vidas están depositadas en sus manos y por lo tanto Él conoce cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año que nos queda de vida. Si la palabra del Señor dice que Él conoce cada cabello que cae en nuestra boca, que cae en nuestra cabeza, por lo tanto, nada hay oculto debajo del sol que pase desapercibido ante la presencia del Señor. Pues sean todos bienvenidos a este tiempo que pasaremos juntos a través de la palabra del Señor. Pues queremos dar a conocer el nombre de Cristo Jesús. Queremos hacer llegar este mensaje de esperanza, este mensaje de salvación para todos y cada uno de aquellos que lo busquen y lo busquen de veras. Pues vamos a orar y así iniciaremos nuestro recorrido, nuestro caminar a través de la palabra del Señor en este momento. Pues amado Padre, te alabamos, exaltamos y glorificamos tu nombre, pues no hay otro que merezca tal alabanza, toda honra, toda gloria, porque tú eres el único, el autor, el creador de todas las cosas, y todas las cosas subsisten y se mueven por tu santa y divina voluntad. Por lo tanto, ¿qué somos nosotros? Simplemente criaturas a las cuales tú nos has redimido con la sangre preciosa de Cristo Jesús, y por lo tanto somos agradecidos por el perdón de pecado que tú nos has dado. Gracias te doy por tu palabra, te pido que tu palabra pueda llegar a los corazones de cada una de aquellas personas que estén hambrientos, que estén sedientos de querer saber, escuchar tu palabra. Tu palabra es el pan de vida, tu palabra es agua viva, por lo tanto te ruego, te suplico que puedas saciar todas aquellas almas que te buscan y te buscan de veras. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te pido y te ruego estas cosas. Amén y amén. Pues soy el pastor Arturo Pizarro de la Iglesia Bautista Buenas Nuevas en San Leandro, California. Una vez más, para mí es una bendición, un privilegio el poder estar aquí ante ustedes exponiendo la palabra del Señor. La semana pasada estuve compartiendo lo que aprendíamos ahí en Génesis, en el encuentro que estuvo, el sueño que tuvo Jacob, cuando dijo, en verdad no sabía que este era un lugar donde poseía Dios y por lo tanto donde habitaba Dios, y llamó a aquel lugar casa del cielo, puerta del cielo. Por lo tanto, él reconocía de que estaba ante la presencia del Señor. Pues tuvo ese sueño donde miró una escalera que estaba apostada, que estaba puesta sobre la tierra y llegaba hasta la cima de los cielos. Y la Biblia nos dice que él miraba ángeles que subían y descendían, y en las alturas estaba el Señor, estaba Dios, y Dios ahí le habló y le dio unas promesas. Y por lo tanto, ahí miramos que fue ahí donde se inició el lugar donde menciona por primera vez la Biblia, que sería Belén, la que conocemos hoy en día, donde nació el Señor Jesucristo, que se llamaba Ciudad de Luz en aquellos tiempos, y por lo tanto ahí se inicia aquello que sería más adelante el lugar donde nacería después el Señor Jesucristo. Vino pues Miqueas. Miqueas fue contemporáneo de Isaías, de Oseas y de otro profeta que no recuerdo ahorita. Por lo tanto, este profeta dice que fue contemporáneo de ellos y probablemente fue entre 500 años antes de Cristo. Si hubo 400 años de silencio desde de Malaquías hasta Juan el Bautista, pues entonces hubo 100 años más anteriormente, fueron 500 años que este profeta profetizó, dio esta profecía, que dice así ahí en Miqueas capítulo 5, versículo 2 y 3,
ahí nos habla en cuanto al lugar del origen del nacimiento del Señor Jesucristo, que dice así: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. De hecho, esta profecía vino a ser para que en los tiempos de Herodes, cuando nació el Señor Jesucristo y vinieron los magos, ahí en Lucas capítulo 2 versículo 4, ahí encontramos también lo que nos dice esta profecía en cuanto al nacimiento de Jesucristo. Y en Mateos capítulo 2 versículo 6 también ahí encontramos esta profecía que sirvió como guía para decirle a los sacerdotes de aquellos tiempos a Herodes, cuando él preguntó: vaya e indaguen dónde está ese rey que ha nacido, para ir a adorarle. Por supuesto que estaba mintiendo. Y por supuesto que le dijeron a los magos que Jesús habría de nacer en Belén. Este Belén, una aldea insignificante, una aldea donde en realidad no tenía nada que fuera como Jerusalén, como otras ciudades importantes de aquellos tiempos. Jerusalén, la capital, donde estaba el templo, donde se adoraba a Dios. Belén, que era una aldea donde habitaban solamente personas que se dedicaban a cuidar ovejas, pastores. Y de hecho en Ruth encontramos también otro nombre que se le dice que era casa de pan, porque Dios había visitado a su pueblo y les había dado pan cuando había habido una grande escasez, una grande hambruna. Y por lo tanto, ahí encontramos también que se le da ese nombre, casa de pan. Bueno, este Belén, que era tan insignificante, fue donde nació ahí Obed, el que vendría a ser el abuelo de David, el padre de Isaí. Y por lo tanto, ahí es donde se origina todo esto, el nacimiento de Jesucristo. Pero tú, Belén, dice Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Una profecía que fue dada desde los tiempos en este caso de Miqueas. Efrata sí es lo que quiere decir, pues casa de pan. Pero aquí está diciendo: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Como mencionaba anteriormente, Belén había sido o era una aldea insignificante. No había registro ninguno que no hubiese sido no más que el nacimiento, el lugar donde había nacido David, el gran rey de Israel. De ahí no se había levantado ningún sacerdote, ningún profeta, ni nada por el estilo, y por lo tanto era algo insignificante, un lugar insignificante. Interesante de que Dios siempre escoge o usa lo insignificante, usa aquello que no representa gran cosa, para hacer a través de esas grandes cosas. Así es el Señor. Lo inservible, el Señor usa para hacerlo servible. Lo que el hombre desecha, el Señor es lo que Dios escoge para dar a manifestar, pues lo que Él tiene para manifestar. Por lo tanto, aquí está usando a Belén, a esta pequeña aldea en donde nacería el Señor Jesucristo. ¿Quién iba a imaginarse de que en esa aldea iba a nacer el Redentor del mundo? Fue en esa aldea, en la ribera de esa aldea, donde aquellos pastores escucharon aquella hermosa energía de lo que era una alabanza de aquellas legiones de ángeles que estaban alabando al Señor. Cuando dijeron: pasen a tierra y buena voluntad para con los hombres. Fue ahí donde se escuchó
esa bienvenida que se le dio al Señor Jesucristo, esa exología de la música celestial que se escuchó estos pastores, unos pastores insignificantes, unas personas insignificantes, eran las que escucharon ese hermoso mensaje, ese hermoso canto, esa hermosa alabanza, adoración, dándole la bienvenida a la tierra a aquel que iba a ser el Redentor, el Salvador del mundo. En ese lugar de Belén. Belén, un lugar donde solo habitaban personas que se dedicaban a cuidar ovejas, que eran pastores, y de hecho los pastores en aquellos tiempos eran personas insignificantes, porque en realidad no eran personas que dedicaban grande tiempo o que habitaban en Jerusalén, por lo mismo, porque se pasaban prácticamente las 24 horas, los 7 días de la semana cuidando sus ovejitas por afuera, y por lo tanto eran personas que no tenían en realidad prácticamente registro alguno dentro de un censo, por decirlo así. Ahí, en ese lugar, es donde habitaban ese tipo de personas. Es ahí, en ese lugar, donde el Señor escogió para que naciera el Redentor del mundo. Sí, y fue en ese lugar donde Jesús nació. Y más adelante vamos a ver que el lugar donde el Señor Jesús nació no fue en un hospital, que digamos, de primera clase, mucho menos haya nacido en un hogar hermoso. No nació en una cuna de reyes, como debería de ser, pues Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el creador de la tierra, y no fue así. Él nació en un lugar donde solamente había ovejitas, donde solamente había animales, porque era una ciudad solamente de personas que se dedicaban al cuidado de las ovejas, que se cuidaban al cuidado del ganado vacuno, tal vez, qué sé yo. Pero una ciudad insignificante, tú pequeña entre la familia de Judá, de ti me saldrá, dice, el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde el día de la eternidad. Aquí miramos de que nada es hecho al azar, nada es hecho que Dios dijo, pues vamos a ver qué sale. Desde antes de la eternidad, Dios ya tenía planificado el lugar, la hora, la fecha, las personas que se iban a involucrar alrededor de Jesucristo, quiénes eran los seres que iban a estar cerca de Jesús. Por lo tanto, aquí solamente nos está diciendo de que en cuanto al lugar, no menciona a las personas todavía, solamente el lugar que Dios escogió para dar a conocer su plan redentor, en este caso el Señor Jesucristo. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel. Aquí miramos pues de que Jesús iría a nacer de una mujer como cualquier ser humano. Y por lo tanto dice, y el resto de sus hermanos, el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel. De hecho, pues María, después que tuvo a Jesús, como cualquier mujer, como cualquier matrimonio, tuvieron más hijos de José y María. Y por lo tanto, esos hermanos se refiere aquí. Y de hecho, solamente la Biblia se registra solamente a un hermano de Jesús, en este caso Jacob, que estuvo en realidad involucrado en el ministerio del Señor Jesucristo después de su muerte. Bueno, ese es otro tema, pero podemos mirar pues que la palabra del Señor ya está aquí indicando, cuando menciona aquí a sus hermanos, se refiere a sus hermanos carnales, a sus medios hermanos. Jesús no fue engendrado por José, fue engendrado por el Espíritu Santo, pero él tuvo medios hermanos donde nacieron de José y de María. Jesús solamente fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Las formas no lo sé, solamente Dios lo sabe, pero sabemos de que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo
en el vientre de María para nacer como cualquier hombre, cualquier varón que nace, porque así tenía que ser. Y nació en este lugar insignificante, en el cual ahora todavía conocemos como Belén. Y sigue siendo todavía un lugar no de mucha importancia, pues todavía hay lugares importantes allá en Israel que son de más importancia que Belén. Está Jerusalén, está Tel Aviv, está algunas otras ciudades que yo desconozco, pero son ciudades que este Belén no es tan importante. Es importante ahora por la historia, por lo que envuelve, por lo que encierra en cuanto al nacimiento de Jesús. Pues vamos a orar, que Dios me lo bendiga. Podemos pues aprender de que Dios ya tiene marcado en sus tiempos los planes que Él tiene preparado. Y Él tiene los lugares, y los lugares que Él escoge son muy especiales para Él, insignificantes, como lo soy yo, una persona insignificante. Pero el Señor usa aquello para hacer algo útil, algo significativo para Él. Amén. Pues que Dios me los bendiga. Vamos a orar y así terminaremos. Pues Santísimo y poderoso eterno Jehová, te adoramos, te alabamos porque tú eres nuestro Dios y porque no hay ningún otro Dios como tú. Gracias te doy por tu palabra. Gracias porque eres tú, Señor, que nos hablas a través de ella. En el santo y poderoso nombre de Cristo Jesús, recibe la honra y la gloria, porque en Cristo Jesús pedimos y rogamos estas cosas. Amén y amén.